ahora por el Partido Social Cristiano. Se trata de la ex asambleísta Natalie Viteri, quien nuevamente busca una curul en la Asamblea Nacional. Le voy a hacer la misma pregunta que le hice a la anterior invitada en nuestro programa, que también es ex asambleísta y que ahora nuevamente se presenta como candidata. Y no le hago esta pregunta con el ánimo de que nos hable acerca del plan de gobierno del candidato a la presidencia que el PSC respalda. Y entendemos que finalmente en la Asamblea es un órgano colectivo y las decisiones no se toman a título individual, pero creo yo que como candidatos a la Asamblea Nacional, si ya han ocupado ese cargo con anterioridad, tienen que contarle obligadamente al electorado cuál es su carta de presentación, qué es lo que hicieron ustedes, en este caso usted como parlamentaria, y en ese contexto, ¿por qué nuevamente deberíamos depositar nuestra confianza en usted para que llegue nuevamente a la Asamblea Nacional? Bienvenida, buenos días, Carlos Murrieta le saluda. Muy buenos días, Carlos. Muchísimas gracias por esta entrevista y muy buenos días a todos los que escuchan Radio América. En mi caso, para culminar el periodo 2021-2025 por el que fui elegida, presenté 10 proyectos de ley en este periodo 2021-2023. Uno ya es ley de la República, la ley FinTech, y los otros 9 proyectos que dejé presentados voy a seguirlos impulsando. Uno ya está para segundo debate, que es la reforma integral a la ley orgánica para las personas con discapacidad, y los otros que son también muy importantes, así como la primera ley que habrá en el Ecuador para las personas con enfermedades huérfanas, raras y catastróficas, para que no sigan a través de acciones constitucionales, que no es lo que deberían, exigiendo al Ejecutivo que cumpla con sus obligaciones constitucionales y legales de darle las medicinas a estas personas que sufren enfermedades catastróficas y raras, como por ejemplo AME, que tiene uno de los medicamentos más caros en el mundo, $2.100.000, y que les pueda dar todas las medicinas que este tipo de enfermedades tiene y que son demasiado costosas para cualquier ecuatoriano en cualquier condición, y que a través de esta ley orgánica que va a existir, ellos puedan recibir todo su tratamiento, cuidados paliativos, que las personas que están a cargo de estas personas que sufren estas enfermedades no pierdan su trabajo, porque al pedir los respectivos permisos para sus cuidados o para llevarlos a sus tratamientos, puedan tener el permiso laboral correspondiente y no pierdan su trabajo. Así que hayan los estudios científicos en el país, que los médicos sean capacitados, porque no existen médicos para este tipo de enfermedades que acontecen a cada rato, que el listado que el MSP emite no sea como el que existe ahora, el último del año 2012, sino que se ponga al día, por decirlo de alguna manera, cada periodo mínimo de 2 años, y respecto al que existe en la ONU para que esté más actualizado a nivel mundial. Ese es en materia de salud uno de los que también dejé presentado junto con el de las personas con discapacidad. También 2 proyectos en materia de seguridad, un sistema especializado de jueces y fiscales sin rostro en materia de delitos como el homicidio, asesinato, trata de blancas, tráfico ilícito de migrantes, sicariato, violaciones, las extorsiones o vacunas, como los conocemos ahora, y todo delito que termine con muerte de la víctima. En ese tipo de delitos, para un sistema especializado de jueces y fiscales sin rostro, para que no sean víctimas, como hemos visto, los fiscales que los matan afuera de la fiscalía, o a los jueces que amedrentan dejándoles amenazas sobre sus vehículos o afuera de sus casas, o los amenazan con hacerles daño a sus familias, y de esa manera puedan juzgar a este tipo de delitos que ya son de delincuencia organizada o mafias internacionales sin ningún temor hacia sus vidas o hacia las de sus familias, entre otros. ¿En qué va a insistir usted, tomando en cuenta que sí tiene usted una carta de presentación, sí ha presentado proyectos de ley que van acorde tal vez a los problemas que tenemos los ecuatorianos? ¿En qué va a insistir usted, tomando en cuenta que hay más de 500 proyectos de ley represados? ¿Cómo se podría tal vez propiciar que se construya una agenda parlamentaria en la función legislativa que justamente vaya acorde a los problemas que tenemos los ecuatorianos? Bueno, en este momento, los que te acabo de mencionar, junto con otro más de reforma al COIP, que pido un aumento de penas por los mismos delitos que mencioné hace un momento, que son los delitos más fuertes en materia penal, que están asustando o tienen atemorizados o aterrados a todos los ecuatorianos, y que se tratan de delincuencia organizada. También he pedido un aumento de penas hasta por 60 años
acumulativas por cada delito que cometan, que en este tipo de delitos que la Constitución manda a que siempre la prisión preventiva sea de última ratio, que el Código Penal también lo determina, que la Corte Constitucional también lo determina, que la prisión preventiva sea de última ratio. Estoy pidiendo que en ese tipo de delitos particularmente se ponga como excepción siempre la prisión preventiva, que no hayan rebajas ni sustitutivas para que de tal manera cumplan siempre con su sentencia en este tipo de delitos y no salgan inmediatamente de la cárcel como vemos. Estos son principalmente en los que voy a insistir, porque como te he dicho, hay 9 proyectos míos aún presentados, pero en estos 4 delitos que ya están en las comisiones, que ya se están sociabilizando y que como todos sabemos un proyecto de ley toma aproximadamente entre 9 meses, un año para convertirse en ley, son en los que voy a insistir principalmente. Y que además en la asamblea anterior, mientras los ponía e insistía al CAL para que sean aprobados y pasen a comisión, los conversaba con el resto de mis compañeros asambleístas, es decir, con el resto de bancadas, y estaban de acuerdo en este tipo de proyectos, en estos proyectos presentados, así es que también en esa parte ya la tenía adelantada, en conversar este tipo de proyectos que son de interés también de las otras bancadas. ¿Cuál es su opinión en torno a los candidatos que están tal vez ofreciéndole al electorado que van a llevar proyectos de ley a la Asamblea Nacional? Si usted nos dice que hasta que un proyecto se torne ley de la República puede pasar de 9 meses a un año, ¿qué le recomienda tal vez al electorado? Porque lamentablemente el ciudadano no está tan involucrado con estos procedimientos legislativos, con los tiempos con los que juega la Asamblea Nacional, porque casi siempre se lo señala a ustedes. En el caso de resultar electa, la van a señalar nuevamente y le van a decir, bueno, es que la Asamblea no aprueba las leyes que nosotros requerimos, pero esto tiene un procedimiento, un trámite. ¿Qué le recomienda al elector que escucha a los nuevos candidatos, los que no han estado en la Asamblea Nacional, que van a presentar proyectos de ley? El electorado o los ciudadanos en general necesitan tener siempre una información certera, no dejarse llevar por lo que se comenta o se dice vagamente en redes sociales o lo que le puede comentar una u otra persona, sino ir siempre a la fuente. La fuente o lo más confiable siempre es la fuente oficial. En este caso es como usted sí lo conoce, hay más de 577 proyectos de ley presentados en la última asamblea. La anterior dejó 480 que fueron evacuados por la asamblea anterior y en esta hay 577. Los nuevos asambleístas no se les puede negar su derecho a participar presentando proyectos de ley, pero esos quedarán después de los 577, porque ese es el orden de relación, por decirlo de alguna manera, en que deben ser tratados. Lo que debe importarnos o interesarnos a todos los que estamos en este momento en una contienda electoral y que vayan a ser elegidos y estén dentro de la Asamblea, son los temas más importantes o de interés nacional en este momento, que prima la seguridad. ¿Y por qué es lo más importante? Porque de la inseguridad en la que estamos todos sumergidos, sin excepción, están atados la salud, la educación, el trabajo. ¿Por qué? La inseguridad se ha metido en todos estos puntos. La salud, como vimos a una directora de un hospital público por tratar de ver cómo están las mafias metidas en las compras públicas, la asesinaron. Es decir, las mafias y las delincuencias organizadas se han tomado la salud. La educación, porque los chicos están metidos en estas bandas que aún estudiando están dentro de colegios amenazando a los profesores, lanzando bombas fuera de los colegios, haciendo microtráfico dentro de los colegios. Entonces se ha tomado la educación. Y en el trabajo también, porque los locales comerciales están cerrando porque no pueden pagar las vacunas. Los grandes negocios o las grandes empresas están, ya lo dicen las noticias, poniendo dentro de sus gastos a este pago de vacunas por millones de dólares, lo que podría ser empleado en trabajo formal para muchos ecuatorianos. Sin embargo, pierden esos trabajos porque le están dedicando muchísimos millones de dólares al pago de vacunas. Es decir, si no acabamos con esta inseguridad de delincuencia organizada y de mafias, no vamos a poder atender ni la salud, ni la educación, ni el trabajo, porque esta delincuencia organizada se está tomando absolutamente todo. Eso es lo que tenemos que pensar todos los que estamos en esta contienda y sobre todo los que lleguen a la Asamblea Nacional. En el caso de resultar electa, tal vez debería ser prioridad de la Asamblea que va a completar el periodo, porque es para eso que van a ser electos hasta el 2025. ¿Cree usted que la Asamblea debería tal vez liderar un tema que ha sido postergado, la eliminación de esta tabla de porte de drogas que para muchos dio pie al microtráfico, al cometimiento de este delito a nivel nacional, o esto no debería ser prioridad, ya que el Ejecutivo con un decreto podría derogar aquello?
Es muy bueno que lo menciones, Carlos, y es que es exactamente así. La Asamblea Nacional no tiene cómo ni modificar, ni cambiar, ni derogar lo que tú mencionas como la tabla de drogas. ¿Por qué? La tabla de drogas no se encuentra en ninguna ley y la Asamblea solo puede reformar, derogar, crear una ley. Y la tabla de drogas no está en absolutamente ninguna ley. La tabla de drogas fue creada por el entonces CONCEP, que luego pasó a llamarse Secretaría de Drogas y que pasó a ser derogada o anulada como tal la Secretaría de Drogas. Y hoy por hoy únicamente el Ejecutivo o a través del Ministerio que maneja en este momento lo que antes era la Secretaría de Drogas podría derogar aquella llamada tabla de drogas, pero no lo puede hacer la Asamblea, solamente el Ejecutivo, hoy, mañana, pasado o el nuevo presidente que esté, si así lo considera. Pero la tabla de drogas nada más que es un referente, porque ni siquiera es de cumplimiento obligatorio, es un referente para un juez determinar si es que aquella persona a la que toman los policías tiene o no la cantidad suficiente para ser considerado consumidor, microtraficante o traficante. Pero ahí hay otra reforma que yo pongo, lo que sí podemos hacer nosotros los legisladores, y es una reforma que yo estoy poniendo en el COIP, que cuando tomen o cojan preso a una persona como supuestamente consumidor, lo que sí tienen que hacerle es un examen médico con un médico legista para determinar si es consumidor, porque un consumidor tiene siempre en su sistema el registro de la cantidad de droga que tiene. Es decir, si a uno que está vendiendo, ¿verdad?, le hacen un examen, no van a encontrar, si es que no es consumidor, no van a encontrar restos de droga, pero a un consumidor de verdad le van a encontrar restos elevados de consumo de droga, y un consumidor, ser vendedor se le hace muy difícil porque va a consumirse la droga que está vendiendo. Esa es la diferencia entre ser consumidor y ser un microtraficante. Ahí, con un examen médico legista para ver la cantidad que tiene en su sangre, ahí sí pueden determinar si efectivamente es un microtraficante o es un consumidor. Y eso es lo que estoy poniendo también en la reforma del COI. Otro tema, el gobierno de Lasso declaró al terrorismo como una amenaza a la estructura del Estado y se entendía que todos los integrantes de los grupos de delincuencia organizada iban a ser considerados como tales. En algún momento se pensó aquello, sin embargo, finalmente se dijo que la justicia es la que debe determinar esto de aquí, porque si no, sí va a respetar el derecho que tenemos todos, ¿no?, a la presunción de inocencia. ¿Hay algo que normar en cuanto a esto, en cuanto a esta declaratoria que realmente ha sido como un saludo a la bandera, candidata? Siempre lo que ha hecho hasta ahora el presidente ha sido solo un saludo a la bandera, o ha sido solo para poner un título en las noticias y él tratar de generar algún llamamiento de atención entre los ciudadanos, pero no ha sido en verdad algo que siga. Él puede poner eso en un decreto o en un acuerdo, pero eso no funciona mientras, como usted menciona, no haya una sentencia ejecutoriada de un juez que determine que aquella persona es un terrorista o es un, un parte de una delincuencia organizada, es el jefe de una mafia o algo que además esté tipificado en el COIP como un delito. Entonces, mientras eso no esté así, no se puede hacer, porque no es que porque el presidente en un decreto pone que todos los que son pandilleros, son delincuentes y son terroristas, el policía va a ir con eso y lo va a meter a la cárcel directamente. No es así. Tiene que ser a través de un debido proceso, como establece la Constitución, como establece el COIP, para que se dé finalmente. Lo que debería haber hecho el presidente en todo este tiempo y en la consulta popular que hizo en su momento es haber cambiado, reformado la Constitución en el punto de establecer que la prisión preventiva para este tipo de delitos, como yo lo estoy poniendo en la reforma del COIP, y que es un punto que finalmente terminará ante la Corte Constitucional, es que ese tipo de delitos, como los que le menciono, que son de altísima peligrosidad, sean considerados siempre prisión preventiva, porque este tipo de personas que cometen esos delitos no se vuelven a presentar ante un juez. Eso debió reformarse en la Constitución. Debió reformarse que no haya una mínima intervención penal en ese tipo de delitos que lo establece la Constitución, por lo cual los jueces terminan dándole medidas sustitutivas a esos
delincuentes que son de extrema peligrosidad. Eso debió haber puesto en la consulta popular para que efectivamente los jueces ya no tengan excusa a la hora de enviar a prisión a ese tipo de delincuentes. Debió cambiar que los antecedentes penales de ese tipo de delincuentes sí cuenten para los jueces a la hora de tener la medida de establecer la prisión preventiva, porque hoy por hoy los antecedentes penales no cuentan para ningún juez, ni siquiera los pueden mirar. Por eso es que nos llama tanto la atención a nosotros como ciudadanos que cuando capturan a uno de ellos y ven que tienen no sé cuántas veces que los han capturado antes, no sé cuántos juicios o denuncias, aún así no los toman en cuenta. ¿Por qué no los toman en cuenta? Porque la ley establece que los antecedentes penales ya no son ni siquiera vistos por un juez, no tienen que ser tomados en cuenta. ¿Por qué? Porque la ley lo dice. Eso es lo que debe cambiarse. Tremendo, tremendo lo que usted señala, ¿no? Tremendo. Y esto lamentablemente es lo que está vigente en el país. Las Fuerzas Armadas, se entiende que legalmente la competencia de ellos es el control de armas en todo el territorio nacional y eso incluye cárceles del país. Escuchamos al director del SNAI, Guillermo Rodríguez, mencionar que sin el estado de excepción ellos no habrían podido intervenir. Han hablado últimamente de la creación de fuerzas de tarea conjunta en ciertos territorios como Durán, Esmeraldas. Le pregunto a usted, que es asambleísta, conocedora, que fue asambleísta, que es conocedora de las leyes, que es abogada. ¿Las Fuerzas Armadas pueden salir a realizar labores en el marco de la seguridad interna o hace falta algo de normar, reformar en la Constitución sobre este tema? Miren, la última ley en seguridad que fue aprobada por la Asamblea Nacional, le voy a decir, justamente trataba esto que usted está mencionando. Y es la ley, le voy a decir exactamente, donde permitía que las Fuerzas Armadas puedan salir junto con se llama la Ley Orgánica Reformatoria de varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la seguridad integral. Y esta fue aprobada el 29 de marzo del 2023. En esa ley ya se establece, porque reforma a varios cuerpos legales, y en esa ya se establece que las Fuerzas Armadas puedan salir a las calles, ayudar a la policía en el control en el control justamente de este tipo de delincuencia organizada que existe en el país, con estado de excepción y dentro de las cárceles aún sin estado de excepción. Así es que ellos pueden, en conjunto con la Policía Nacional y a través del ente rector de la Defensa Nacional y del ente rector de la Policía Exterior y de las Fuerzas Armadas y de la Secretaría de Seguridad Nacional, pueden entrar a ejercer el control dentro de las cárceles. Eso ya está normado. Lo que tienen que hacer es reunirse a través de la Secretaría de Seguridad Nacional con todos los demás que establece esta ley y a ejecutar. Es decir, la norma existe. El problema es que la Presidencia de la República se demora muchísimo en elaborar los reglamentos que la ley le da 30 días. Mire que para el reglamento de la ley del uso legítimo de la fuerza, del uso progresivo de la fuerza, perdón, se demoró 8 meses cuando la ley le da 30 días. Para ni siquiera lo ha ejecutado. Y sin embargo, aquí le dice que la ley, que las Fuerzas Armadas tienen como misión defender la soberanía e integridad nacional y proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, y que además intervendrán en los ámbitos relacionados con la seguridad y de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Y por eso es que ya ahora ellos pueden intervenir, las Fuerzas Armadas, dentro del país para la seguridad de todos los ecuatorianos. Oiga, pero hay algo que normar en cuanto a este artículo que usted cita, de esta ley que reformó varios cuerpos legales en materia de seguridad. ¿Es necesario que exista ese reglamento que el Ejecutivo aún no emite, pese a que esta ley fue aprobada en marzo de este año? ¿O tranquilamente con eso que dice esta ley, que ya está vigente, se entiende, las Fuerzas Armadas pueden salir a realizar labores en territorio, incluso sin estado de excepción? Estas leyes en materia de seguridad, sobre todo cuando reforma a varios cuerpos legales que ya tienen reglamento, siempre es necesario que exista un reglamento emitido por el presidente de la República, porque los reglamentos son una especie de manual que hace más práctica a la ley, porque la ley siempre tiene que ser para lo general. Y justamente habla de los plazos que tienen varios organismos, entre esas la Fiscalía,
para que pueda implementar, por ejemplo, un sistema tecnológico para la formulación de reservas de reservas de identidad de las personas, las reformas a varios cuerpos, el plazo que le da a la reforma a varios cuerpos legales, el Consejo de Política Criminal que va a sesionar porque se creó aquí un Consejo de Política Criminal, aquí habla el presidente de la República que tiene 30 días contados para expedir los decretos ejecutivos necesarios para la institucionalización del ente rector de la política criminal y los derechos humanos y del organismo técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, o sea, del SNAI, y así, eso es lo que le digo, pero aquí en esta nueva ley que se creó, está todo lo que necesita, o mucho de lo que necesita, tanto las Fuerzas Armadas como la policía, para poder estar salvaguardando la integridad de los ecuatorianos. ¿Por qué no emite reglamento el Ejecutivo? ¿Qué puede suponer usted? Se demora, así como se demoró con los otros. Esperemos que ya lo haga pronto, porque lo que se necesita es justamente todas las armas, o por decirlo de manera figurativa, para que estas personas, como son la fuerza pública, puedan actuar de manera inmediata, ¿no? Le agradezco su tiempo. Muy interesante la conversa con usted, la candidata por el Partido Social Cristiano, Natalie Viteri, aquí en Buenos Días América. Que tenga una buena jornada. Igual para usted, muchísimas gracias. 7:34. Ahí